Hola, soy Nicole. Al día de hoy quería compartirles un mensaje que el Padre ha puesto en mi corazón, eh, recordando que la palabra dice que los jóvenes y los ancianos soñarán sueños y que Él ha puesto palabra y revelación a todos los que en Él creen. Pues Él ha repartido distintos dones y también es ahora sí que compromiso del atalaya, anunciar lo que viene y advertir al pueblo lo que el Señor revela a todos sus hijos. Entonces yo quería compartirte esta palabra que el Señor ha puesto, y es que pronto los bienes materiales y las riquezas de este mundo serán nada. He tenido varios sueños y uno de ellos es que habrá plagas en las grandes ciudades, que son las langostas, que habla Apocalipsis y distintas partes de la palabra. Yo soñé que estaba en Nueva York y que yo iba en un avión y mis ropas eran muy diferentes a las de todas esas personas. Pues la mayoría de ellos parecían indigentes, parecían personas de la calle. Llevaban muchas bolsas, muchas cajas, y a donde quiera que iban a su paso, iban dejando mucha suciedad y caos. También he soñado que en los centros comerciales quedan completamente abandonados, que que la mayoría de ellos son saqueados y que nada queda a su paso, donde también donde las personas vuelven a los rudimentos de antes, donde cocinan con leña, pescan, donde como los menonitas, pues así, y vuelven a tener sus animalitos. Entonces, también donde la mayor parte de esos lugares, de los sueños que he tenido, he soñado que las personas se trasladan en bicicleta. Ya no hay autos, donde ya es más fácil y más seguro trasladarse por esos medios, por la bicicleta. Entonces, también he soñado donde hay inundaciones terribles, donde islas son inundadas, son básicamente quedan bajo el agua. Islas como Cuba, como Costa Rica, como Puerto Rico, y recordemos que estamos viendo en las noticias, en los medios, que las grandes ciudades, incluso desiertos, están siendo inundados. Y no es casualidad, pues el Padre lleva advirtiendo, y más que nada es trabajo del pueblo de Dios proclamar el arrepentimiento y que vuelvan y se arrepientan de sus malos caminos y que proclamen a Cristo Jesús como su Rey y Salvador. Entonces no es casualidad que el Señor ponga esto en mis sueños o en los sueños de sus hijos, y que es responsabilidad de todos nosotros hacer el llamado al pueblo y a las iglesias. Entonces también quería recordarles un sueño. Ya había subido yo un video sobre esto donde yo hablaba de que yo había soñado que yo bajaba de una escalera del cielo y que era muy larga, y que al final de la escalera me encontraba con un ángel y que me decía que abordáramos en un barco, y que era un barco muy lujoso, y que yo a lo lejos podía yo ver a las personas que eran ricas, que estaban en botes, y en especial una pareja que estaba en un bote y que su auto y todo su equipaje de cosas finas, de sus riquezas, estaba bajo el agua, estaba inundado.
Entonces, también he tenido otros sueños más raros, pero ese ya es otro tema. Entonces quería leerte sobre Lucas 16, del 19 al 31, que había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro, y yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía, en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un gran abismo, pues entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí y a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él les dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Cuando Jesús vino a la tierra, hay personas que tampoco creyeron en sus milagros, no creyeron en su palabra. Entonces, ni aun viendo a Jesús, reconocieron la luz, que el Hijo de Dios, que Él vino prácticamente a morir por todos nosotros en la tierra. Entonces, hay gente que no cree aún viendo, y nosotros como siervos del Señor, hemos visto sanidades, hemos visto milagros, y incluso con nosotros mismos hemos visto la mano de Dios y cómo Él provee cuando Él manda a sus hijos, y uno le platica estas cosas a las demás personas y no se maravillan, no se gozan en el Señor. Entonces, incluso hay propios hermanos que no tienen ese gozo que cuando uno les comparte. Entonces, tú te preguntas, ¿no? O sea, que ni aún oyendo testimonio, que ni aún viendo, ni aún uno que ha visto con sus ojos, tú le compartes esto a las personas que de alguna manera no creen en Jesús, no reaccionan, siguen con sus vidas. Entonces, es lo que el hombre rico quería, que fueran advertidos sus familiares para que no fueran a quemarse con el fuego con el que él se estaba quemando. Entonces, yo creo que es de sabios, y el Señor lo proclama en su palabra, que ayudemos con nuestros bienes a las demás personas, que sembremos en su reino, porque es un reino invisible que no vemos, pero nosotros somos más espíritu que carne, y lo único que nos hace valiosos es que tenemos su espíritu de poder, su espíritu de amor, y tenemos la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que el diablo teme, que uno se levante como atalaya y pregone su palabra, y más allá de hablarla, sino que la lleve a cabo. Entonces, la mayor parte de las personas ahorita, al menos la gente con la que nos hemos topado y que tiene dinero, están centrados en su vanidad, en su vanagloria. Y
Actualmente vemos que hay países, hay lugares donde se están inundando. Uno de ellos es Dubái, Rusia, Indonesia. Y son lugares que tú dices, pues Dios mío, ahora sí que los juicios del Señor se están viendo manifestados en esos lugares. Y también vemos donde hay testimonios donde hay personas que su casa se quema o su auto está en llamas o hay inundaciones y lo único que encuentran es una Biblia intacta. En caso de las inundaciones no se mojan las páginas. En caso del fuego no se queman las páginas. Entonces el Señor es bien claro donde su palabra dice que permanece y permanecerá por siempre y para siempre. Quería leerte 2 de Timoteo, capítulo 3, donde habla sobre el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí hay dos grandes mandamientos que el mundo ha enseñado a las personas a desobedecer muy descaradamente. En más se nos enseña en los sistemas educativos, en la psicología, en la sociología, que debemos amarnos primero a nosotros mismos para así poder amar a alguien más. Pero hay gente que, esto es algo muy engañoso y muy astuto de parte del diablo, porque la gente no se deja de amar a sí misma. Sigue llenando vacíos, sigue llenándose de cosas y nunca se sacia. Entonces, ¿en qué momento va a terminar de amarse para empezar a amar a alguien más? Más bien, el orden del Señor es amarás primero a tu Dios, a tu prójimo y después a ti. Así es como el Señor lo ha recalcado y lo ha manifestado en su palabra. Y esas son las reglas, la regla de oro más que nada que el Señor ha puesto en él. Y cuando tú haces eso, el Señor te provee, el Señor te da. Cuando tú te niegas a ti mismo, el Señor te da el deleite de tu corazón, lo que tú más deseas o lo que tú quieres. Eso el Señor te recompensa de alguna manera porque tú has permanecido firme en su palabra, en sus mandamientos. Quería, y más que nada que este versículo dice que a estos hombres amadores de sí mismo, a estos evítalos, porque van a amar tanto su vida que se olvidarán del necesitado, que se olvidarán del pobre. Y a estos hombres que nunca terminaron de amarse, nunca fijaron sus ojos en la necesidad de su hermano. Así como el hombre rico ignoraba las llagas de Lázaro, ignoraba su hambre, ignoraba sus necesidades, tuvo un fin. Sí gozó su riqueza, sí gozó sus bienes materiales y su vanidad, pero al final tuvo un desenlace bastante mal. Y incluso él clamaba para que su familia fuera advertida y no es así como funciona, ¿me entiendes? Cuando tenemos vida todavía hay esperanza. Entonces quiero leerte Romanos 8 de 16 al 18, donde dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si también herederos de Dios y coherederos con Cristo, sí es que padecemos juntamente con Él. Seamos glorificados
pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La pregunta es esta: ¿realmente estás padeciendo juntamente con Cristo? Porque hay muchas iglesias que no lo hacen. Hay pueblo de Dios que no padece juntamente con Cristo. Y eso es una pena. Y quería compartirte un testimonio sobre mis padres que fueron a Acapulco y otros hermanos. Pero aquí está mi mamá presente. Entonces, quería que ella escuchara de sus palabras lo que realmente el pueblo de Dios está sucediendo. Mami, tú que fuiste a Acapulco, ¿cómo viste a la iglesia de allá moverse en esos medios por el huracán que hubo? No están trabajando. Solo nos encontramos en el centro una pareja de hermanitos que nos mostraron su templo para ofrecernos pasar a refrescarnos. Pero la verdad no me importó lo que ellos me estaban ofreciendo. Más bien en el espíritu le dije al varón que por qué no estaban proclamando el evangelio, por qué no estaban proclamando arrepentimiento, por qué no estaban proclamando al Señor. Y el varón le dio un poco de pena y solo movió la cabeza y dijo: sí, hermana, sí. Y pues a mí me dio mucha pena porque ellos me preguntaron que de dónde venía yo. Y bueno, en el Señor nada es casualidad. Yo creo que si el Señor me dio ese valor para decirle al varón que le sirve entre comillas al Señor, pero nada más en 4 paredes, pues es porque le está amonestando. Y no solo a él, sino a todas las iglesias de allá. Y el Señor nos ha dado el sentir de que debemos de regresar para decirle a esas iglesias que están dormidas, que no están haciendo presencia, no le están levantando bandera al Señor y no están llevando la esperanza que hay en el Señor Jesucristo, porque podremos tener aflicción. El Señor dice que no nos dice que todo nos va a ir de maravilla, no, sí, la verdad que las pruebas llegarán, pero si tenemos al Señor, tenemos esa fortaleza y tenemos esa fuerza y tenemos el valor y lo tenemos a Él que nos protege de toda calamidad. Y más que nada, preserva nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, pase lo que pase. Entonces era necesario ir, hermanitos. Y ojalá las iglesias de allá despierten. Nos encontramos, al menos por de mi parte, yo platiqué con varios hermanitos, hasta en la Guardia Nacional hay hermanitos en Cristo. Y la recomendación fue lo mismo: hermanitos, hablen a otros de Cristo. Hablen, recuérdenles quién es su Señor, quién es Dios, quién es su Salvador, a quién nos debemos, porque Él nos sustenta. La palabra dice que todos tomamos de su plenitud, impíos y pues los que tememos a Él, ¿verdad? Sus hijos. Todos tomamos de su plenitud y todos fuimos creados para conocerle. Y pues sí, a mí me gustó mucho la palabra que le dio nuestro Señor a la hermanita Sonia, sobre que despierta, Acapulco, despierta que estás dormido. Pero más bien es a la iglesia: despierta que estás dormida, que te pongas a trabajar, porque entonces la fe de ellos entonces es muerta, no la están practicando. Y bueno,
el Señor nos dio esa honra, ese honor de irlo a proclamar a un pueblo que pues sí está dormido, pero el Señor hará, hermanitos, porque la palabra que se fue a dar no volverá vacía. Y yo te quiero compartir un versículo que está en 2 de Corintios 9, 8 al 11. Y dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, cada vez que yo le entregaba algo de grano, de alimento a nuestros hermanitos, yo les recordaba, esto es una dádiva del Señor, agradécele a Él. Y la verdad yo no se la quería entregar sin que le diera la honra al Señor, que le dijera, gracias Señor Jesucristo, gracias. Entonces, ¿por qué te compartí este versículo, hermano? Porque se cumple en mi familia, se cumplió en esta misión a la que el Señor nos mandó. El Señor unió propósitos, puso anhelos en nuestro corazón. Y cuando yo me enteré de la necesidad que había en Acapulco de gente sufriendo, que no todos tienen acceso a víveres, entonces hubo una carga en mí que solo el Señor sabe que yo quería aportar algo. Y el Señor, pero le decía al Señor, ¿cómo, Señor? No tengo, ¿cómo, cuándo, Señor? Y el Señor me fue abriendo puertas, me fue abriendo el camino, hermanos. El Señor siempre va adelante abriendo caminos, así dice su palabra. Entonces, después mi esposo me hizo el comentario de que la hermanita Laura Rebeca de Ciudad de México, de Pregoneros de Ciudad de México, ella estaba convocando y estaba invitando a quién quería acompañarla. Y yo le dije a mi esposo, dile que yo voy. Yo no sabía cómo, hermanos, ni con cuánto. Yo solo sé que ese sentir me lo dio el Señor. Y en fe yo le dije a mi esposo, dile a la hermana que yo voy. Y pues efectivamente, hermanos, el Señor proveyó todo con generosidad, con abundancia, sin aflicción, sin nada, hermanos, sin ninguna preocupación. Y yo sé que de igual manera el Señor cumplió esa palabra en todos los hermanos que fuimos. Y algo muy curioso, hermanitos, el transporte en el que fuimos, tenía capacidad para 16 personas. Y bueno, al final nada más fuimos 14, incluyendo el hermanito, el chofer. Pero él también es hijo del Señor, él tiene un corazón justo. Yo lo bendigo. Saludos, Mario, si escuchas esta prédica. Y qué curioso, en mi casa también el Señor proveyó para que se armaran unas muy buenas 14 despensas. Y yo dije, ¿14? Y luego cuando me enteré que íbamos a ir 14, dije, ¿14, Señor? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué significará? Y bueno, la cosa es de que fuimos, nos gozamos llevando la palabra. El Señor guardó nuestro cansancio, nuestro calor, nuestra sed, el hambre, todo, hermanos, porque fue un viaje de locos que hicimos. Llegamos allá en la noche, a otro día a trabajar,
y ese mismo día por la tarde a regresarnos. Pero el Señor es sabio, hermanos, porque después hubo ahí unos contratiempos que yo dije, sí, Señor, gracias, porque tú eres sabio y tú nos llevaste el tiempo necesario, los tiempos y los días necesarios. ¿Pero qué significa el número 14? El número 14, yo seguía en mi mente preguntándole al Señor, ¿qué será? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pero bendito sea nuestro Rey Santo, porque Él nunca me deja con la duda de nada, siempre me contesta. Y escuchando otra prédica, la hermana, la que estaba predicando, la pastora, mencionó una ofrenda que le tenía que hacer uno de los amigos de Job a Job. Era una ofrenda de animales. Le dijo, por cuanto no has sido justo y no hablaste bien de mí, como mi siervo Job, ahora llévale unos animales. Primero le mencionó 7 y luego otros 7 para que Job pudiera hacer ya su holocausto. Y orar por sus amigos, y bueno, ya de ahí fue restaurado Job, ¿no? Pero mencionó el número 14 y la pastora hizo el comentario de que el número 14 es símbolo de buen testimonio, hermanitos. Entonces yo me alegré mucho, me gocé y dije, Señor, tú te agradaste de lo que fuimos a hacer a Acapulco en tu nombre, Señor, porque es en tu nombre, porque tú todo lo hiciste. Nada nos podemos atribuir a nosotros mismos, porque yo de la nada, yo no podía, pues, proveer, ¿verdad? De rápido, en 2-3 días, todo lo que se llevó, y todo viene de nuestro Señor, y a Él la gloria solo es de Él. Entonces, Él se agrada y nos da estas señales, hermanito. Así que, bueno, pues, la gloria es de Él, y yo le agradezco que está en nuestra vida, en nuestra familia, y Dios es real, hermanos. Sírvanle de todo corazón, búsquenlo de corazón, no por conveniencia, porque Él es Dios, hermanos. Él es Dios y Él nos ama tanto y Él se manifiesta. Y búsquenlo porque, pues, todo está manifestándose, todo está proclamando su venida, hermanos. Y pues estamos en principios de dolores. Que sean muy bendecidos. Les mando besos, abrazos a todos mis hermanitos en Cristo. Bendiciones. Bueno, este es uno de los testimonios grandes que el Señor hemos vivido. No podemos hablar de lo que no hemos vivido, que es lo que mayormente en nuestro batallar con los que se dicen ser cristianos, que no viven conforme el Señor, no viven de veras, no padecen juntamente con Cristo. Ya para concluir, quería leerte Juan 1:10, que dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Somos hijos de Dios a su hechura y a su semejanza, pero conforme Él nos hizo, nosotros tenemos responsabilidades y tenemos poder en Él, pero de Él es la gloria y de Él es la honra. Pero hazte esta pregunta: ¿en dónde está tu corazón? ¿En los bienes materiales? ¿En las riquezas de este mundo que acabarán prontamente? ¿O en Jesús? ¿En hacer su obra? ¿En llevar su palabra? ¿En amar al prójimo como a Dios mismo, como a uno mismo? Que seas bendecido, hermano, en el nombre de Jesús.